Muy buenas noches. Iniciamos con el programa Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor en Bogotá, Colombia. Estamos con el invitado Joel Sarman, candidato a doctorado en el seminario de Westminster, y estamos hablando acerca de la persecución por el imperio hacia la iglesia cristiana. ¿Cómo sufrieron los hermanos en los primeros siglos? Hermano Joel, buenas noches. Buenas noches, Helber. Hermano Joel, podríamos entonces, hemos venido trabajando y hablando acerca de la persecución, pero hicimos una especie de paréntesis, hablando de un tema teológico que fue de mucha bendición para todos. Sería bueno entonces hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. ¿Le parece bien, hermano Joel? Sí, hagamos un resumen. Listo, Después hermano. de todo, interrumpimos lo que fue una interrupción a nuestro proyecto original de los padres apostólicos. Entonces, en cuanto a la persecución y el martirio, vimos con la carta, primero entre Trajano, el emperador Trajano y Plinio el Joven, la política oficial del imperio, en el que el emperador dijo: el cristianismo no es legal, que es una religión ilegal, pero él dijo hay que tolerarlo, por lo menos informalmente. Si no surgen problemas, entonces las autoridades del gobierno dejan a los cristianos en paz. Pero si los persiguen, si hay agitación o problemas se levantan, alguien tiene una queja o algo así. Y una observación que yo hago ahí es que todo mundo solemos tolerar lo que no nos importa. Eso a lo que somos indiferentes lo toleramos. Y es lo que dijo el emperador Trajano: esta religión, la verdad, no es importante. Y por eso pudieron tolerarlos, porque eran indiferentes a lo que estaban haciendo. No estaban viendo lo que podría darse en el tiempo. Digamos que el cristianismo iba a avanzar, iba a coger poder, iba a ser determinista, iba a determinar ciertos aspectos de la vida en Roma. En ese momento no se estaba viendo, sino se estaba viendo tal vez como una religión más, ¿verdad? Sí, una religión más, y la verdad, una religión muy inconsecuente, porque era de gente muy baja en la sociedad romana. No habían muchos ricos entre ellos, no habían muchos poderosos, no habían muchos nobles, como lo dice Pablo, y todavía es la verdad. Entonces los despreciaban por eso, y eso pues causó este tipo de tolerancia informal. Por eso la misma iglesia hasta tenía ese concepto, en el sentido de que Pablo le dice que hay que orar por los que están en eminencia. Pareciera que la iglesia no tenía como en su pensamiento que había que orar por aquellos que los gobernaban, porque simplemente estaban siendo como algún tipo de oposición y ellos eran como algo aparte. Se consideraba la iglesia entonces como un grupo de personas que iban andando de un tipo de situación económica, por decirlo. Entonces en ese aspecto pues no era tan necesario pensarlo ni perseguirlo en ese momento, ¿verdad? Sino simplemente tolerarlo. Como usted dice, hermano, en la aplicación podemos ver que sucede, ¿no? Sucede en lo que no nos importa o que no vemos cosa tan grave, pues lo toleramos y somos indiferentes a eso, ¿no? Sí. Listo, hermano. Sí, así es. Entonces, vimos que después los perseguían en forma espontánea en lugares, pero no en forma global. También vimos que a medida que decae el imperio... Cuando hablamos de forma espontánea, estamos diciendo que no era una persecución formal determinada y decretada por el imperio, ¿verdad? Estamos hablando de que algunas personas se sentían incómodas, había una persecución particular del que quisiera o el que estuviera inconforme. ¿Es en ese sentido? Sí, era local y era más, como dices, del que quisiera. Entonces siempre se puede perseguir a un cristiano porque es una religión ilegal, pero invertir los recursos y gastar la energía en general no era algo que hacía el imperio en esos primeros siglos. Sí, señor. Pero a medida que decae el imperio, porque le va peor y peor,
y crece el cristianismo, llegan ondas de persecución más feroces. Y eso vemos en la mitad del tercer siglo, como empezando en el año 250 después de Cristo. Y ahí hablamos del emperador Decio, que requiere un certificado, es el primero que hizo ese requerimiento, que tenían que sacar un papelito, un certificado que eran parte del culto del emperador, que habían hecho su deber como ciudadanos, y pues eso lo usaron para perseguir a los cristianos que no lo hicieron. Después de los tiempos de Decio vino el emperador Valeriano también, y él requirió ese certificado. Y estos dos se distinguieron, estos dos emperadores. Decio se distinguió por ser el primer emperador que murió por mano de enemigos exteriores. Muchos habían sido asesinados, pero Decio es el primero que lo toman enemigos que no son romanos, que no son dentro de este poderoso imperio, y lo matan en una pelea, en una guerra, en una batalla. Valeriano se distingue porque le fue en términos de honor, pues peor que a Decio, porque a él no simplemente lo mataron, lo capturaron los persas en una batalla y él murió en cautiverio. Y esto es tremendo para el imperio romano, o sea, los emperadores son muy poderosos, son el hombre más poderoso del mundo, tienen todas estas legiones, todo este poder militar. A uno lo mataron, a otro lo capturaron. Entonces, en este momento, sigue un periodo de tremenda inestabilidad en el Imperio Romano, hasta que los historiadores le llaman el colapso. Algunos le llaman el colapso del Imperio Romano. Hermano, ese certificado que lo pide Decio y Valeriano, ¿era un certificado específicamente declarando que le hacían culto al emperador, o era un certificado declarando que eran fieles al Imperio Romano? Es decir, en el ambiente religioso, ¿en qué consistía ese certificado? Es una buena pregunta. Yo no lo he investigado. Lo que entiendo es que se asocia más con el culto del emperador, y ese era el problema. Que tenían que hacer algo como darle incienso, todas esas cosas. A veces negar a Cristo era parte de eso. Entonces no estoy seguro cómo responder a eso, porque no tengo los datos antes de mí, pero sí tenía que ver con el culto del emperador, y por eso muchos cristianos lo rechazaban y sufrían las consecuencias. Muy bien, hermano. Entonces estamos después de ellos en este periodo de tremenda inestabilidad. En ese tercer siglo, si uno busca una lista de todos los emperadores romanos y los cuenta, van a haber como 50 emperadores en un siglo. O sea, un emperador cada 2 años es el promedio, aunque no, o sea, unos duran mucho menos que eso. Eso es una increíble inestabilidad. Y así llegamos a ese tiempo, al fin del siglo tercero, al comienzo del cuarto siglo, los años 300, donde vemos lo que se llama la gran persecución. Así lo llamaron los cristianos. Y para ellos fue la peor y la última persecución romana que hubo. El emperador que lo comenzó se llamaba Diocleciano. Y él comenzó su gobierno en 284. Gobernó hasta el 305. Entonces, él es uno que duró bastante a comparación de otros. Él fue un gran organizador y un gran líder político. Y supo que el Imperio Romano tenía que cambiar. Y él hizo cambios administrativos al gobierno romano para que sobreviviera en esos tiempos. Lo que hizo fue partir el imperio en 4 divisiones, así que norte, sur, este y oeste. Tenemos entonces, si uno se imagina ese mapa del mar Mediterráneo en el centro, que es el centro como del Imperio Romano que lo rodea, entonces la parte de Italia hacia el oeste es una de las provincias, la parte pues entonces de Grecia hacia el este es la otra provincia, y luego uno baja al norte de África, esa es otra provincia, y luego lo que es Egipto y Siria y Palestina
es otra, quizás no llegando tan al norte como Siria, quizás un poco más al sur, pero eso más o menos es la cuarta división. Pero, eso es lo que hizo. Hermano, es interesante lo que la datación, el fechado que se da a la gran persecución, más o menos en el 303 al 313, ¿verdad? Sí. Esa se da. Es decir, hubo más o menos pues 300 años donde la iglesia se fue formando y la persecución fue progresiva. ¿Por qué es interesante esto? Y es aplicable a cualquier expositor de las Escrituras. A veces uno escucha sermones donde se da la enseñanza como que la persecución violenta se está dando pues casi como a los 5 o 10 años de la muerte del Señor Jesucristo. Como que es de una vez la persecución fuerte donde se está dando el martirio de la peor manera. Y vemos que no fue en ese momento, sino que la persecución no se dio, digamos, de la misma manera siempre, es el punto. Y que, como hemos estudiado aquí, habían diferentes tipos de persecución y que se fue dando en el tiempo, dependiendo del emperador y de las circunstancias contextuales que se van dando, ¿no? Entonces es interesante para cualquier expositor bíblico que pueda tener estos datos precisos en su mente. Tienes razón. Una de las cosas que pues cambia un poco la consideración es que para el año 300 ya habían muchísimos cristianos, ¿sí? Y la primera persecución que se lleva a cabo, pues no hay muchos cristianos, entonces que se maten algunos. O sea, con la persecución que rodea a Esteban, que luego muchos salen de Jerusalén, solo se quedan los apóstoles, entre los líderes que se quedan, y lo que pasa ahí, pues la proporción del número de cristianos al número de los que persiguieron, quizás es igual o superior a lo que se da después. Pero después obviamente hay muchísimos más cristianos, muchos más son perseguidos y el impacto es más esparcido a través del mundo. Y como hablábamos, ¿no? También es importante tener en cuenta las maneras, es decir, como hablábamos hace un momento, con Decio Valeriano, digamos que no era una religión aprobada, pero tampoco se hacía una persecución, sino que era en un sentido sin importancia, ¿no? Entonces había tipos de persecución, era persecución de que no les daban empleo, persecución de pronto de humillación, se tuvieron que trasladar por la situación económica. Hemos visto en la historia que la persecución se va dando de diferentes formas en los primeros siglos y en algunos casos es una violenta a muerte, pero en otros casos es simplemente dejarlos sin trabajo, tal vez quitarles las tierras, ese tipo de persecución. Entonces es interesante reconocer esto en la historia, ¿no? Porque a veces uno, ponerlo de una manera práctica, uno espera que lo estén persiguiendo y que le pongan de pronto un revólver en la cabeza para sentirse perseguido. Y no necesariamente es eso. Eso es una forma, pero hay también más formas de persecución que se dieron en la historia, ¿no? Sí, o sea, depende de qué es lo que quieren lograr las autoridades. Eso. No están persiguiendo porque siempre quieren matar gente o simplemente usan la excusa para quitarle a los cristianos lo que ellos quieren poseer. Exacto. Sí, pero sigamos. Pero sí hay persecución siempre violenta. Entonces vemos que Diocleciano partió el imperio en 4 divisiones y esto redujo el área que uno administraba y también el área que uno defendía. El área más amenazada era en el norte, entonces ahí estaban los líderes más fuertes. Esto de partir el imperio en 4 divisiones también prepara la sucesión. Diocleciano, de hecho, es el único emperador del que yo sepa que se jubila, que se pensiona. Él se va a cultivar sus repollos muy famosamente en Dalmacia, que queda al otro lado del mar de Grecia. En esa región, ahí construye su palacio, ahí se pensiona y deja
que lo reemplacen uno de los otros 4. Y así preparó la sucesión, o sea, se sale uno, entre los otros 3 lo reponen y luego traen otro para reponer el que repuso al otro. Y así van haciendo la sucesión en forma ordenada y organizada, porque eso le había costado mucho al imperio, que no tenían una buena forma de suceder el emperador al otro. Entonces, Diocleciano hizo eso, pero así acabó, aunque tuvo que regresar brevemente de su tiempo de estar jubilado, pero se quedó ahí. Es el único, creo, que jamás hizo eso. Pero lo que pasa es que él cambia el imperio durante su tiempo de emperador y emplea más personas en el gobierno. Y por consecuencia el imperio se vuelve más pesado en burocracia. Hay más gobierno. Y es más pesado también en impuestos, porque ahora cuesta más. En esa forma, él cambia lo que hacían antiguamente en el Imperio Romano. Tienen que pagar por todos estos nuevos empleados, tienen que tener nuevos impuestos, se le hace pesado a mucha gente en el imperio y ya no pueden tener un imperio con el gobierno más ligero que antes manejaban, porque lo manejaban de otra manera. Y lo que él hace es que vuelve el imperio en lo que va desarrollándose y lleva al imperio bizantino, si así se dice en español. Sí. El resultado, que le da al occidente otros 200 años de vida más o menos tranquila, o sea, para ese tiempo. 200 años en el occidente, o sea, lo que es Italia para el occidente. Y se vuelve latín el occidente, se toma esa forma como su idioma común, que antes era el griego. En el Imperio Romano todo este tiempo ha sido el griego, que es el idioma común. Y en el oriente sigue el griego, y lo que hizo Diocleciano le da 1000 años de vida a esta parte del imperio, a donde se mueve su capital, antes de que lo acaban los musulmanes en 1450 y algo. No estoy seguro de esa fecha, pero tanto tiempo le dio de vida cambiándolo al imperio bizantino, lo que hizo Diocleciano. El hombre fue muy capaz y hizo muchas cosas en términos de gobernar, muy buenas, pero sabemos que también inauguró la gran persecución. ¿Por qué lo hizo? Parece que lo que sucedió es que un día estaban teniendo problemas con los augures, con las profecías que ellos hacían en su concepto pagano. Están los hechiceros y sacerdotes partiendo aves o haciéndolo, sabes, que ellos leían del hígado, del páncreas, de una paloma, un pájaro, algo así. Y así sorteaban el futuro. Estaban presentes cristianos que quizás eran parte del gobierno o eran parte de los esclavos o de los de la casa del emperador, quizás oficiales en su casa, algo así. Ellos están ahí presentes quizás en su capacidad pública ante este rito del gobierno que tienen que predecir el futuro. Y durante el rito los cristianos parece hacen algo. Y no sé lo que es exactamente porque no nos dice, o sea, no sé si no participaron cuando todos tenían que decir, ay mamá, o lo que sea, o cuando tenían que no hacer algo, lo hacían, quizás se persignaban, se hacían el signo de la cruz, no sé. Pero los hechiceros que estaban conduciendo este rito pagano estaban diciendo como una vez en una de las bucetas en Bogotá, lo dijo un músico, se subió un músico de la costa, tenía este instrumento que lo raspan. Sí, la guacharaca. Como para rallar queso, que le raspan. Sí, la guacharaca. ¿La qué? La guacharaca. La guacharaca. La guacharaca. Estaba este músico en la buceta con su guacharaca y se estaban burlando de él porque no tenía como el arte de hacerlo bien. Y él dijo, no, es que así no se puede. Y se enojó y se sentó y no hizo su canción. Eso es lo que hicieron los hechiceros. Estaban ahí los cristianos y algo hicieron y ellos dijeron, no, así no se puede. Y se enojó el emperador y como que se dio cuenta en ese momento el problema. Lanzó una política oficial, ahora sí, de tolerancia. Y arrancó una tremenda persecución.
determinaron que ya era demasiado con los cristianos y los iban a... ¿Y qué hacen? Destruyen todas las iglesias. Parece que habían construido unas pocas iglesias, seguramente no muchas, todavía son una religión y es difícil conseguir propiedad cuando uno pueden tener unas iglesias, destruyeron.